buenas noches o buenas tardes, depende del lugar en el que nos estén sintonizando. Estimados podescuchas de Jus Animalum, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a tratar temas que, para el caso de aquellos escuchas o aquellos que nos estén viendo ya sea en YouTube o nos estén sintonizando por medio de los podcasts, pues sobre todo si tienen animales de compañía en su casa, pues les va a resultar muy interesante y esperamos que les resulte también clarificador, ¿no?, sobre algunos aspectos que vamos a estar tratando el día de hoy. Hoy tenemos como invitada a Claudia Edwards. Ella es médico veterinario zootécnica por la UNAM. También realizó la maestría con un tema de investigación muy importante que es conducta en los gatos, y actualmente está estudiando el doctorado. Es un programa transdisciplinario en el desarrollo de la ciencia y tecnología para la sociedad. Un nombre un poquito largo. Y también ella es miembro del Consejo Especializado e Interdisciplinario de Bienestar Animal, CEIBA, ¿no? Entonces, en esta mesa nos encontramos María Santoyo Brown, Samuel León Martínez y Claudia Edwards. Bueno, doctor, entonces, ¿por dónde podríamos empezar? Ya habíamos hablado un poquito fuera del aire que quizá fuera importante ir mencionando cómo se había considerado a los animales, ¿no?, en distintos momentos, ¿no?, y cómo habíamos arrastrado hasta cierto punto de manera importante, pues que tenemos estos, ¿cómo se dicen? Este concepto atávico, ¿no?, sobre el animal, sobre lo que puede hacer, qué entendemos del animal al día de hoy también, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenemos que ver que nuestra cultura occidental pues tiene una gran influencia judio-cristiana, ¿no? Y creo que desde ahí viene el primer problema, porque si uno abre la Biblia, hay una parte en el Génesis que dice: y Dios puso al hombre en la tierra para someterlo y dominarlo. Entonces nos tomamos muy en serio ese papel de que somos lo mejor de la creación, somos imagen y semejanza de Dios, y todos los demás individuos que no se parecen a nosotros, pues entonces son menos, y si nos los dieron para dominarlos y someterlos, hay que dominarlos y someterlos. Aunque eso tiene ahí como un truco, porque hay gente que se ha dedicado a estudiar mucho más las escrituras y que se ha dedicado a ver dónde pueden estar estos fundamentos, y resulta que parece que no decía así al principio, ¿no? Que el problema fue la traducción al arameo, y hay otros versículos más adelante en el Génesis 2, el que le sigue primero del 1, que dice: Dios puso al hombre en la tierra para que cuidara el jardín. Claro, como si fuera un administrador, ¿no? Claro. Y en ese sentido, fíjate que también por parte de yo dije, bueno, es que a lo mejor si la herencia judio-cristiana pues ha empecinado al ser humano, ¿no?, en ponerlo en un altar, en sacralizar su vida, y todo lo que no sea humano, pues a someterlo, ¿no?, a hacerlo un medio para los fines humanos. Pero también ha habido un trabajo muy importante, habría que decirlo, del mismo Andrew Lindsay, ¿no?, que desde una concepción cristiana pues ha rescatado figuras importantes como el mismo Noé, ¿no?, por decir algo, ¿no?, y ha buscado en la Biblia pues fundamentos para hablar de un trato responsable hacia los animales, incluso de un vegetarianismo, ¿no? Sí. Entonces, aquí yo creo que lo que pasa es que hay ciertas personas que dicen: nos conviene este argumento, y lo tomamos y tratamos de minimizar las otras pruebas que hay en el mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, independientemente si uno es o no creyente, puedes darte cuenta que pues hay una evolución, ¿no? Ya es innegable, ya ni siquiera llamamos teoría de la evolución, sabemos que somos un continuo y que diferentes especies estamos en este momento porque nos hemos podido adaptar y porque tenemos ciertas características, además, que tenemos en común. Nosotros somos 40% iguales en el ADN a un pino, ¿no? O sea, somos la mitad casi pino de árbol, ¿no? Entonces sabemos que hay este continuo, y bueno, esta concepción que de por sí no se sostiene, pues se sostiene menos ahora con todo lo que ha avanzado la ciencia. Bueno, esta misma tradición se siguió por lo menos durante la Edad Media, y después vino la modernidad, bueno, el Renacimiento y la modernidad. ¿Cómo fue esta evolución durante ese trayecto? Pues me gustaría tomar un ejemplo claro, que es, por ejemplo, los gatos, ¿no? Con los gatos podemos seguir la línea de híjole, es que le iba a decir la maldad, pero es demasiado categórico. Esta misma línea de discriminación. Y la Edad Media hace un juego muy importante aquí, donde hay que querer tapar todas las cosas que existen, ¿no? Si recordamos, tenemos que la religión empezó, los papas empezaron a vender indulgencias, y ya había como muchas cosas que se alejan de la idea del cristianismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y eso hace que surjan otras religiones que, bueno, se llaman paganas, o les decimos paganas, no tiene nada que ver con el cristianismo. Algunas de ellas tomaban a los gatos como deidad, cosa que hacían los egipcios. Teníamos a la diosa Bastet o Bast, que es la diosa de la fertilidad, que es una diosa con cuerpo de mujer y cabeza de gata, ¿no? Entonces, ciertas deidades, Ra, el mismo Ra, tiene una personificación como gato macho que bajaba al inframundo, peleaba con Apep y hacía que volviera a ver el día siguiente, ¿no? Entonces eran muy importantes. Estas mismas religiones paganas retoman esto y empiezan a tener a los gatos como deidades. Entonces el Papa Inocencio III pues no va a permitir esto y declara al gato el brazo derecho de Satán. A partir de ese momento se empezaron a quemar gatos negros o de cualquier color, la verdad es que perros y gatos negros y gatos lo que fuera. No me acuerdo si era el segundo o el martes o jueves de Pascua, que era cuando todos los pueblos en Europa hacían estas grandes hogueras y la gente se dedicaba a atrapar gatos, meterlos en jauritas de madera y a quemarlos vivos. Hay pasajes, ¿no?, sobre esta persecución de los animales e incluso en estas urbes, ¿no?, que se están constituyendo pues, entre estos siglos que son justamente después de la modernidad todavía, en los que se hace esta persecución, esta cacería de brujas y a la bruja relacionarla con el gato también, ¿no? Sí, entonces era por igual, y en este caso sobre todo los animales, pobres animales de color, de pelaje oscuro, claro, los que recibían la peor parte, ¿no? Sí, el color negro siempre estaba asociado con la maldad y las cosas oscuras, y el color blanco siempre estaba asociado con la pureza y la espiritualidad, ¿no? Por supuesto. ¿Y esas cargas valorativas qué tan vigentes y que surgieron a partir de esa época? Es que tristemente siguen, ¿no? La gente en el México actual sigue viendo gatos negros y sigue quitándose del camino, se persignan o no soportan ni verlos. Yo he sabido de muchos casos, lamentablemente, de personas que queman a los gatos vivos porque hablan, ¿no? Entonces hay gente que dice, es que yo oí que el gato hizo un día, mi mamá se llamaba Paula y le dijo Pau. Entonces, sí, claro, sí, parece. Empiezan a vocalizar un poco, ¿no? Sí, y además pueden hacer consonantes y vocales. Entonces un gato puede imitar sonidos sin ningún problema. Y si se lo refuerzas, hay gatos que dicen mamá y agua, muchas cosas. Sí. Pero la gente sigue teniendo esta carga de no sé por qué ese animal está haciendo ese sonido que no debería de hacerlo y entonces lo odio y entonces hay que quemarlo. Y de verdad la gente quema a los gatos todos los días. Yo creo que es una de las especies más perseguidas en la actualidad. Todavía como que con los perros somos más empáticos, supongo que porque tenemos 15,000 años con ellos y de verdad es que el trabajo que hacen es increíble con nosotros. Y la gente no ve el valor del gato, ¿no? O sea, ves el valor del perro, pero no ves el valor del gato, que yo creo que, haciendo un paréntesis, es enorme, ¿no? Porque gracias a los gatos tenemos la cultura que tenemos ahora y tenemos toda la información que tenemos. Antes, escribías tu libro en una estela de piedra y a ver cómo la cargabas a la escuela, ¿no? Cuando aparece la escritura ya en papiros, los ratones se comen los papiros, entonces ni modo que tengas ahí un hoyo en tu información sagrada. Cuando en la Edad Media regresamos, los únicos que sabían escribir, leer y escribir eran los monjes, se dedicaban a literar, a estar copiando, estilo la película del Nombre de la Rosa, ¿no? Claro. Los papeles. Entonces imagínate un ratón que viniera a comerse. Y luego si mataste a todos los gatos, había algo truculento ahí, ¿no? Entonces lo que hizo la iglesia es quemar con una cruz de fuego a los gatos en la frente, no eran negros, para que pudieran ellos, para que no se les metiera el demonio, ¿no? Y entonces ahora sí, teníamos gatitos que vivían en los conventos, en los monasterios, protegiendo nuestra cultura en los libros, ¿no? Sí. Por supuesto, después ya viene la imprenta y estas cosas, pero aún así necesitas gatos que te ayuden a que los roedores no se coman las tapas de los libros y que no maltraten eso. Ahora a lo mejor no lo vemos tanto porque tienes la información en un aparato electrónico, pero durante muchos años los gatos han permitido que toda la información que tenemos, que ya no fuera de voz en voz, sino tenerla escrita, nos permitieron tenerla hasta ahora, ¿no? Y como control de plagas, ¿no? Por supuesto. No nada más es la cultura, sino que además las ratas tienen diferentes tipos de enfermedades que se transmiten al hombre. Los egipcios ya sabían esto y los gatos nos han ayudado a mantener a raya esos animales y a no enfermarnos. Entonces tienen un papel muy importante en la sociedad, pero con todas estas cosas que venimos negándoles, sumado a que
se piensa que los animales no sienten, no piensan. Es muy interesante, o sea, ¿de dónde vendrá o en qué momento se habrá reforzado esto? Porque incluso en la antigüedad hay autores que consideraban a los animales de una manera pues importante, ¿no? Está el caso de Plutarco y está el caso de un neoplatónico que es Porfirio, y ellos tienen tratados incluso hablando del vegetarianismo, del respeto hacia los animales, pero parece que en un momento se afianzó la idea que fue rectora, y sobre todo es que es más patente en Occidente, ¿no? En la historia de la filosofía, porque si tú vas a Oriente, incluso si tú vienes aquí en partes de México, yo me sorprendía. Una vez escuché de mucho el relato de cuando decía, y hay un texto que se llama así, cuando los animales eran personas. Y en este texto contaban cómo es que por ayuda de un tlacuache el ser humano se hizo del fuego, que guardó un rescoldo de fuego dentro de su... se me olvidó el nombre, ¿no? Su bolsita. Exactamente, vamos a decir su bolsita. Y lo puede traer, ¿no? Y hay una relación de reciprocidad entre humanos y de cuidado y de agradecimiento, ¿no? Pero o sea, era patente que los animales sentían, que los animales podían padecer, ¿no? Malos tratos, y que el ser humano, digamos, al ser como el hermano mayor, pues tenía que ser más cuidadoso con ellos, ¿no? Podemos ver que esa tradición o esa forma de pensar, pues en Medio Oriente, en Oriente, incluso en Medio Oriente, ¿no? Hay aspectos del Islam también muy importantes. Está el hecho de que está Mahoma y se duerme un gato sobre la manga de la ropa que trae, y para no despertarlo le corta la manga, ¿no? O sea, dices, oye, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa aquí en Occidente, no? Llegamos al punto que yo creo que es el más escandaloso para los que nos acercamos al tema, y sobre todo en veterinaria, pues de una figura que es René Descartes, ¿no? Sí, es que es una figura tan importante y que nos guía tanto en el pensamiento, que a lo mejor le compramos todo lo que dijo, y sin darnos cuenta que pues es un hombre, y también hay pues, que los hombres se equivocan, y como hablábamos también hace rato afuera del corte, ¿no? Pensamos que venimos otra vez, ¿no? De esta tradición de hay que ver qué es lo que sucede con el universo, porque los seres humanos, una vez que podemos obtener nuestro alimento y que ya no tenemos que andar concentrados en la cacería del mamut, o estar ahí horas recogiendo cosas, sino que ya tenemos campos, que ya nos asentamos, que ya tenemos como más tiempo libre, por decirlo de una manera, nuestro cerebro empieza a decir, bueno, ok, ¿y por qué funciona el mundo? ¿Y cómo funciona el mundo? Y pasamos de un modelo animista de pensar que yo puedo agarrar esto y no brinca porque es una roca y esa roca no tiene un ánima, agarro esta otra cosa que se ve igual verde y redonda, pero sí brinca, era una ranita, y esta pequeña tenía un ánima adentro, ¿no? Entonces decimos, bueno, hay cosas que tienen ánimas y hay cosas que no tienen ánimas, que yo creo que de ahí viene después un poco la parte del alma, que también ha sido un argumento por el cual descartamos a los animales. Y hay corrientes que dicen que los animales no tienen alma, ¿no? Pero una vez que nosotros decimos, bueno, a lo mejor esto sucede, en el transcurso de la evolución del pensamiento del ser humano, evolucionamos a los politeísmos. De repente alguien dice, bueno, es que hay cosas como en común, entonces a lo mejor hay dioses en común, ¿no? O sea, hay un dios que controla todas las mares, y hay un dios que controla todo el sol y toda la tierra. Entonces empezamos a buscar congruencias. Después del politeísmo, brincamos al monoteísmo, que es otro salto cognitivo impresionante en el ser humano, donde tienes que encontrar la congruencia de Dios. Ahora, todos esos dioses que podían tener diferentes gustos y diferentes pensamientos tienen que ser congruentes en uno solo. Y después eso nos hizo llegar a la parte de la ciencia, ¿no? Muchos de los científicos empezaron diciendo, bueno, el arca de Noé, qué tan grande tenía que haber sido para que cupieran todos los animales. Entonces vamos a hacer cálculos y vamos a hacer esto, y cuánto tiempo tendrá el universo, pues vamos a hacer cuentas en la Biblia. Y esto empezó a hacer que hubiera gente que buscara la manera de demostrar ciertas cosas, hasta que llegamos entonces ahora a justo un pensamiento científico. Entonces yo quiero saber cómo funciona mi cuerpo, pero sería un pecado tocarlo, incluso si es un cadáver. Pero me doy cuenta que el animal que está aquí al lado de mí, pues también tiene dos patas, aunque uno los tenga así y otro las tenga en bipedestación y otro en cuadripestación. Y como que también tiene dos ojos y como que también respira. Entonces, y orejas y boca. Sí, ¿no? Como que dices a él, o sea, a lo mejor si estudio el ser que está aquí, puedo entenderme a mí mismo, ¿no? Pero agarro al animal, le corto la arteria para ver hasta dónde llega la sangre, y el animal grita, chilla o patea, ¿no? Entonces... Sí, digo, Galeno, que quizás fue en Occidente de los que tenemos antecedente,
pues llegó a trabajar con algunos monos, no llegó a trabajar con perros, llegó a trabajar, bueno, me refiero a trabajar por destazar y ver cómo, ver cómo era este funcionamiento fisiológico, sí, ¿no? claro. Y esto también, o sea, nos lleva, en el caso de Descartes, me puse a buscar mucho de Descartes para mi tema de tesis, y había varias posiciones, ¿no? Como que Descartes quizá no fue tan drástico con los animales. Dije, bueno, voy a ponerme a indagar en su correspondencia. La correspondencia de un filósofo es muy importante, ¿no? Y hay 3 tomos de correspondencia en Descartes. Entonces dije, bueno, pues vamos a buscar los tomos, la correspondencia por los años en que escribe el discurso del método. Ya me ves buscando con Mersenne, buscando con el que lo inquiere. Hay un filósofo inglés, creo que se apellida Moore, Thomas Moore, creo que es. Puede ser, sí. Y, sí. o sea, está allí haciéndose preguntas y dice, bueno, es que los animales pues no tienen alma, y si no tienen alma, pues no pueden sentir, ¿no? Y así textual en algunas cartas. Y bueno, este señor Moore le dice, en una carta justo 2 meses antes de morir, ¿no? Le dice, a ver, señor Descartes, ¿no? Casi. Usted dice, así en el discurso del método y en este otro texto, que pues los animales obedecen, ¿no?, a este mecanicismo, ¿no? Uh-huh. Este principio mecánico. Pero ¿cómo es posible que diga usted esto si toda vez que hay esto y esto y esto? No es una carta larga. Y ya Descartes le dice, bueno, a ver, si yo digo que los animales no sienten, es porque no quiero ser tan drástico con aquellos que practican la vivisección. O sea, no quiero que se preocupen tanto por los gritos que escuchan de los animales. Pero tampoco me dejo influir por lo que es la doctrina pitagórica de la transmigración de las almas. Dice, no, pero podríamos decir que si los animales sienten porque tienen un órgano en el cuerpo que les permite la sensibilidad, porque él en todo momento busca descartar la idea del alma, dice, pues podemos decir que sí sienten, ¿no? 2 meses después descansan en paz, ¿no? Así, pero nadie se pone a buscar eso en la correspondencia. Es muy minucioso eso. Claro, y mira que se sabe, pero como que lo ignoras, ¿no? Ya estaba chochito el señor, ¿no? Y quién sabe qué le pasó. Nosotros preferimos aferrarnos a no están sintiendo y no están llorando, están rechinando a las máquinas, ¿no? Que era como el argumento. Pero la verdad es que fue la parte académica, ni siquiera la gente común. La gente común cuidaba a sus animales y los trataban con respeto. La parte académica fue la que dijo, mejor me doy permiso de aquí, porque si no, ¿cómo voy a avanzar? ¿No? Y sí, yo creo que debería reconocerse que se retractó. No, se retractó. Y la ciencia precisamente se fue construyendo sobre estos valores, sobre estos principios, ¿no? De utilizar al animal. El animal es totalmente distinto al ser humano, lo vemos más como un objeto que como otro sujeto. Claro. Y aquí llegó la etología. Entonces, ¿cuál fue esa evolución? ¿No? Porque ha habido una evolución y la etología se tuvo que confrontar con la misma ciencia, ¿no? Claro, todo esto que dices es bien importante, María, porque, o sea, como dices, ¿cómo se dio? O sea, fue un parto doloroso, ¿no? Y es que hay una cosa bien curiosa. O sea, por una parte se está diciendo, los animales no sienten, y debemos de recordar que en este momento, ¿no?, en la modernidad se está haciendo un sujeto que se apropia de la naturaleza, que se apropia de los seres vivos, es un sujeto que es, hasta podemos decir que es colonizador, ¿no? Se apropia de las demás culturas. Dominante hasta la pared de enfrente. Es un proyecto científico así como de corte baconiano, o sea... Sí, no, y es que el conocimiento científico es producto del occidente, entonces está fundado sobre sus mismas bases, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, quizá la persona que dijo, bueno, es que si Darwin dice que hay expresión de las emociones, pues quizás sí las haya, ¿no? Pero o sea, en el caso de la etología, ¿cómo es que se empieza a configurar? Bueno, obviamente Darwin es una de las personas más importantes. Donald Griffin, que también dice, no nada más hay un paralelismo entre los seres humanos y los animales físico, también conductual, ¿no? Apoyado en esta idea de las emociones de Darwin. Y luego ahí tuvimos como un gran hoyo negro otra vez, ¿no? Bastante grande, porque de hecho la etología, que es el estudio de la conducta de los animales, tiene 40 años en el mundo, ¿no? O sea, Konrad Lorenz, que es como ya el padre de la etología moderna, digamos, y bueno, cosas ya muy aplicadas, Jane Goodall, que la mujer sigue viva y es impresionante verla hablar, y sí, ¿no? Y además mujeres es increíble, ¿no? Voy a poner una entrada, ¿no? Que empezó, o sea, gente que
con esa sensibilidad de sentarse a ver qué le sucede al patito cuando se quedó huérfano, se abrió el cascarón y sale como caricatura, mamá, lo primero que ve, y entonces sigue a corrandones por todos lados, y creo que él tenía un mono en su casa y veía que hacía desastres y como que el animal pensaba y sabía cómo abrir las puertas y hacer muchísimas cosas. Entonces de ahí empezamos a tener una ciencia que no, al principio no era tan respetada, porque lo normal para los científicos es que consideraban ciencia, de hecho las ciencias sociales tienen toda esa bronca que mucha gente sigue sin considerar la ciencia, ¿no? Porque no experimentan, muy apegados a que tienes que tener un método científico, y además si no hay una cosa que puedas, una hipótesis y una comprobación, entonces no es ciencia, ¿no? Y el estudio de la conducta de los animales, en el caso por ejemplo de Jane Goodall, que le dijo al biólogo con el que ella trabajaba, era su secretaria, me quiero ir a sentar a ver a los monos de África, déjame, ¿no? Y entonces se fue con una libretita a vivir ahí así en la lluvia, a empezar a observar cómo es que los animales tenían nombres entre ellos, sabían a quién se identificaban, cómo hacían grupos, cómo las hembras cuidaban a las crías hasta cierta edad, y cuando los niños, ¿no? Los monitos empezaban a ser un poco más independientes, ya se iban con el grupo de machos a que les enseñaran las cosas de machos, las hembras se quedaban con las hembras. Y bueno, ahora sabemos que tienen de verdad una política bien establecida, ¿no? Y que además son incapaces de engañar, lo cual antes era como impensable. Entonces la etología ha venido trabajando, enseñando, tomando videos y haciendo descripciones de conductas que para el ser humano le parecían únicas de nuestra especie. Y ahora sabemos que no. Que los animales se pueden deprimir, se pueden tener problemas obsesivo-compulsivos, pueden tener desviaciones a una agresión exacerbada, y que incluso yo los puedo medicar con ansiolíticos y con antidepresivos para que los animales tengan una buena calidad de vida. Bueno, obviamente los animales que andan enjaulados, ya sea que son los animales de compañía o los animales de fauna silvestre. Los de la fauna libre no creo que tengan esas broncas, ¿no? Los seres humanos les metemos los problemas. Ok, y no se cae el peligro de por así decirlo, antropomorfizar esas conductas animales. Sí, y eso se consideraba el pecado más grande que podía cometer un etólogo, ¿no? Decir que el animal tiene ciertas características que tú estás sintiendo y que se las estás pasando al individuo, que es lo que se hace, por ejemplo, con las caricaturas, o como platicamos hace rato, que se hace con los gatos, ¿no? Los gatos son animales traicioneros, convenencieros, y todas las cosas malas del ser humano las tiene el gato, ¿no? Y también pasamos cosas buenas, entonces el perro es la demostración de fidelidad. Es leal como pocos, ¿no? Y está la dedicatoria que hace el epitafio del perro de Lord Byron, ¿no? A su perrito, ¿no? Fiel como pocos, leal como ninguno, o sea, sí, claro. Esta parte positiva, ¿no? Entonces sí hay, la línea es bien delgada entre lo que sucede en un punto objetivo a cuando yo le transfiero lo que siento, pero también puedes correr el riesgo del otro lado, ¿no? Que es la antroponegación. Sucedió durante mucho tiempo. Tú no puedes decir que un animal está feliz porque no te contesta. Tú no sabes si al animal le duele cuando le estás inyectándole la aguja o es solamente un reflejo. Entonces, mejor vamos a decir que los animales no sienten, y mejor vamos a decir que ni sienten dolor, ni sienten emociones, ni tienen estados mentales. Y eso es lo que hizo que durante mucho tiempo los animales, sobre todo en la investigación, sufran tanto, ¿no? Porque nos damos permiso de hacer las cosas sin anestesia. Ahora sabemos que no. Hay diferentes pruebas fisiológicas que te dicen, sí, los animales sienten dolor. Y si le pones una vacuna, el animal sabe dónde le está doliendo, sabe que se tiene que quitar, sabe que lo hiciste tú, sabes que lo hiciste con ese instrumento. O sea, es un nivel de conciencia que se les negaba. Hasta el 2012 se hizo la Declaración de Conciencia de los Animales, donde ya se dijo, sí tienen todas las estructuras nerviosas, si no exactamente igual a los humanos, sí tienen las análogas y son conscientes de su entorno, tienen la capacidad de sufrir, tienen la capacidad de gozar, ¿no? Entonces ahora, afortunadamente, ya nos podemos hablar un poquito más sobre las emociones en los animales, sobre si son felices o si están tristes, cosas así, siempre tratando de no llegar a un punto en el que tú le transfieras todo, ¿no? Entonces sí es una cosa interesante, o sea, una línea muy delgada. No negarlo, pero tampoco cometer el exceso, ¿no? Sí, porque se puede caer también en el exceso, completamente. Han llegado a la creación de palabras
análogas para describir a ciertos sentimientos o siempre termina siendo felicidad o dolor o lo mismo, el mismo vocabulario que se refiere para las emociones humanas, por ejemplo? Sí, en cuanto a emociones, tenemos exactamente las mismas emociones. De hecho, las emociones son un producto de la evolución. Si no tuviéramos emociones, nosotros y los animales que están vivos ahorita, por lo menos los mamíferos, ¿no? Los vertebrados, no podríamos existir. Ahí, en los seres humanos se considera que existen 7 emociones básicas. Yo en los animales solamente considero 6. La séptima no le encuentro el valor biológico ni he visto ninguna expresión corporal de esa emoción. ¿A qué me refiero? A que las emociones básicas son tristeza, alegría, sorpresa, miedo, Coraje. asco, miedo, no, ira, claro, ira, ¿no? Ira y asco. Ajá, déjame, vamos otra vez, ¿no? Tristeza, felicidad, asco, sorpresa, ira, miedo. Y miedo. Y en los seres humanos tenemos una más que es desprecio. Pero la verdad es que yo no entiendo el valor biológico del desprecio, ni aún en los seres humanos, pero menos en los animales. Y cada una, o sea, yo te puedo decir cuando ves un gato feliz, ¿no? Se le nota en la mirada, el gato tiene sus orejitas hacia adelante, se revuelca, te ronronea, se nota perfecto a cuando está enojado, ¿no? Si lo has enojado vas a ver las orejas hacia los lados, la pupila dilatada. La indiferencia del gato. Está enojado, no me quiere hablar. No se acerca. Sí, eso es mucha gente, pero cuando el gato de verdad está enojado te empieza a hacer las orejas hacia el lado. Empieza a hacer así. Y además emite sonidos muy claros, ¿no? Sabes perfecto que el gato no te le debes de acercar, ¿no? Y si tiene miedo, aplana las orejas y hace ¿no? Un sonido de miedo también se aplasta, etc. Pero desprecio, en ninguna de las especies que yo trabajo puedo encontrar ni una función, ni un rasgo conductual que te dijera, ¿no? Entonces nos quedamos con esas 6. Gracias a esas 6 emociones podemos sobrevivir, porque si tú tienes un perrito, un gatito, una cabrita en un precipicio y lo empujas, aunque sea en la mesa, el animal se echa para atrás. Y no es que diga, ya una vez me caí, entonces está muy alto. El animal tiene algo, es la amígdala, el sistema límbico, que te permite echarte para atrás y decir, no me voy a ir para allá porque algo malo me puede suceder. Entonces, gracias a las emociones, hemos sobrevivido y se usan exactamente las mismas emociones. Donde ya es una cosa más compleja son en los sentimientos, porque los sentimientos son constructos, ¿no? Y nosotros no podemos todavía tener una definición de amor, ¿no? O sea, si yo te pregunto, ¿tú, para ti qué es el amor? Ya podemos entrar en un debate así. Por supuesto, y para ti es otro, y para mí es otro. O sea, no hay una cosa que diga, bueno, ¿qué es el amor? Entonces, como no tenemos una definición, ¿cómo sabes si el animal la siente o no la siente? Y además, ahí hay mucho de autoinforme, mucho es interno, entonces no lo sabes. Sí puedes decir, bueno, para mí, por ejemplo, el amor es buscar la cercanía con otro individuo y una vez que ésta se pierde, puedes volverla a reinstaurar, que en etología llamamos eso el apego, ¿no? Lo que sucede con las crías y las madres, en el momento que una mamá, la cría se separa, tienes que buscar la manera de reunirla porque si no, te mueres. Y los perros hacen eso mismo y los gatos hacen eso mismo con su figura de apego. Cuando se va al trabajo, regresa, estás abriendo la puerta y el gato ya abajo así de miau, ¿no? Claro, o sea, esos videos en los que, sobre todo pasó con los Marines de Estados Unidos, que se fueron durante varios años y o sea, ponen el video, este es el reencuentro por más de 3 años que no se habían visto. Y es como tú dices, o sea, es una mezcla de recuerdos, de olores, o sea, uno apenas asociaciones, pero uno puede ver como nunca, ¿no? La felicidad del animal, el afecto, la alegría, sí. La emoción que pueden sentir, ¿no? Uh-huh. O sea, yo digo, sobre todo, no es como cuando te vas a la tienda y regresas, o te vas un día y regresas, sí. No, o sea, cuando ha sido una ausencia y ya estamos hablando de años, el momento que se reencuentran es así muy, Sí, yo lloro cada vez que veo esos videos, ¿no? Sí, entonces tú puedes decirle eso, bueno, para mí eso es amor. No sé si el animal lo siente o no, yo lo puedo caracterizar de esta manera, sino al menos la palabra con la que lo puedo caracterizar es apego, ¿no? Y así, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que yo tengo un perro celoso, ¿no? Cuando estoy con mi novio, el perro viene y se pone en medio y no me deja que lo bese, ¿no? Nosotros a eso le llamamos, ya me fue el nombre,
agresión por posesión de recursos, ¿no? Y la agresión puede ser tan sutil como no te permito hasta tan grave como te muerdo, ¿no? Claro, y entonces lo que tú dices es, bueno, para este perro, tú eres la persona más valiosa, eres su recurso más valioso porque eres el que le provee la comida, el paseo, el cariño, y por lo tanto tiene que no permitir que se le vaya lejos de la manada y entonces cuidar ese recurso valioso. Entonces todavía hay cosas, sobre todo con los sentimientos, que no hablamos al sentimiento como tal, sino buscamos la parte etológica. Si los hay o no los hay, tendría que pasar todavía un poco más de tiempo para que nosotros mismos podamos ponernos de acuerdo qué son. Ok. Sí, en ese sentido yo también tenía la duda porque el tema pues no deja de ser intrincado y yo creo que hay pues varias nociones, ¿no?, que pueden ser erróneas. Por ejemplo, tú ahorita has dicho, ¿no?, que o sea, es normal que entre las especies haya cierto grado de agresividad, o sea, no es normal que en el caso de las especies que tú dices, o bueno, al menos tú no lo has identificado, que haya desprecio, ¿no? O que se pueda hablar de incluso como algunos taurinos llegan a mencionar, es que el toro es bravo por naturaleza. O sea, desde, digamos, de un punto de vista más científico se puede decir, es que nosotros ya diseñamos a un animal para que sea así violento, para que sea de tal o cual forma. Sobre todo porque habría que pensar que qué porcentaje de los toros realmente se les permite reproducirse para decir, bueno, hay un gen recesivo. O sea, ¿cuál es tu opinión así como etóloga de algunos argumentos para mantener ciertas actividades prácticas que perpetúan la explotación, ¿no?, de los animales? Sí, bueno, yo para empezar creo que torear animales no se sostiene desde ningún argumento, ¿no? Hay periodos sensibles en los animales en donde tú puedes modificar la agresividad, hacerla más, aumentarla o disminuirla. Si tú tienes un animalito, antes de hablar de los toros, un perro que está en una tienda de mascotas y nunca socializó, no lo dejaste salir, o lo tenías en la casa y te daba miedo que un perro grandote se le acercara a tu chihuahueñito, después el perro crece y lo que va a hacer es echarle bronca a todo el mundo, ¿no? Cuando debería ser un perro feliz que corriera y jugara con todo el mundo. Entonces, hay cierta etapa en la vida de los animales que se llama socialización, que te permite aumentar la agresión o disminuir la agresión o hacerlo más miedoso o menos miedoso dependiendo de los estímulos que hayan, y pasa igual en los seres humanos, ¿no? En el caso de los toros en específico, primero estamos hablando de un herbívoro, ¿no? Claro, que además es grande y se puede defender, por supuesto, y todos tenemos esta situación donde tú puedes pelear o huir. Si te permiten huir, lo más seguro es que el individuo huya. Si no, entonces la única manera que tienes de enfrentar el peligro es pelear. Por eso los ruedos son redondos y todos rojos, para que el animal no encuentre la salida. Yo creo que si lo dejaran abierto, a lo mejor el animal al primera que le está así, mejor me voy, ¿qué necesidad tengo en pelearlo, no? La otra es que justo lo que haces es como no socializarlo. Por eso ellos dicen, es que vive una vida feliz porque nadie lo molesta, ¿no? Aislado ahí en un pastizal enorme. Entonces, como no socializa con los seres humanos, y luego tú lo pones en una situación donde no te queda otra más que quedarte a pelear, pues el animal tiene que defenderse. Es esta pelea o huye que tenemos todos los individuos. Pero yo he visto videos de toros que son animales que han sido manejados, toros de lidia, de la línea más agresiva que te puedes encontrar. La casa de Domecq, por ejemplo, o algo así. Y los socializan. Y hay un video hermoso de un torito, ya está crecidísimo, ¿no?, jugando la pelota de fútbol. Entonces la gente dice, esas son mentiras. Aunque no, se llama socialización. Tú puedes hacer eso. Puedes hacer eso con un perro. Tú puedes darle a un animal más herramientas de interacción social, así como puedes mutilar esa capacidad que tienen de interactuar no solo con miembros de su especie, sino con miembros de otras especies, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso también grabado, es así un poco, ¿cómo decirlo?, emotivo, en el que están allá en Pamplona, ¿no?, están en la corrida, y dentro de las personas que estaban en esa corrida, pues estaba uno de los creadores de uno de los toros que habían liberado. Entonces él se acerca y el toro pasa de largo y se regresa y va que lo acaricie y todo el mundo, oye, pues ¿qué pasa con el toro? No son agresivos, no son... No, y también hay otro de un caballo jugando con un toro de lidia. Igual, o sea, ves a los dos animales sociabilizando, jugando, que pues, vamos, no es solo que conviven ahí, están, sí, claro, sino están interactuando, ¿no? Sí, por supuesto. Desmitifica eso, ¿no? La agresión. Es más bien fabricada, ¿no? Sí, son circunstancias. Cualquier individuo, incluso nosotros, en un momento probable que tú digas, yo sería incapaz de matar una mosca, en el momento que te ponen en una situación en la cual tienes que pelear por tu vida, pues vas a pelear por ella, ¿no? O por la vida de tus hijos. Y es legítimo.
Sí, sí, ¿no? sí, ¿no? Y hay, odio la palabra instinto, ¿no? A mí no me gusta la palabra y no creo que haya instinto de supervivencia. Lo que sí creo que hay es que nuestro organismo está codificado para identificar amenazas y para buscar cuál es la mejor manera de sobrevivir. Entonces, si tú estás en un ruedo, está todo cerrado y tienes un tipo de adelante y tú tienes cuernos, dices, pues lo que me queda es ver si tengo chance, porque ¿no? también es común que huyan, o sea, que no estén buscando la confrontación. O sea, Claro, está el caso del pajarito, ¿no? Un torito que brincó no estaba López Dóriga y todo el mundo ahí, ¿no? Que brincó a tratar de salvarse ese animal. Entonces sí, denle la oportunidad de, primero no se peleen con un herbívoro, ¿no? Porque se me hace una cosa injusta, ¿no? Esta parte de, si es que los seres humanos somos animales, está bien, se las compro, ¿no? Necesitamos demostrar nuestra fuerza bruta, ok, quítate entonces las banderillas, y no te metas con un herbívoro, métete con otro carnívoro, y entonces ahí sí ya podremos ver si hay igualdad de fuerza, pero estás de acuerdo. Sí, digo, como era en el Coliseo, claro. O sea, ahí no te llevaban un herbívoro, o sea, ahí era un león, era un tigre, o sea, u otro humano, ¿no? Entonces, también en igualdad de circunstancias, con armadura, con algo. Claro, de nuevo tienes todo este proceso que sigues teniendo cosas de hace 2000 años, ¿no? Que ya no deberían, o sea, ya, así como he dicho que nuestra cognición ha ido cambiando, y sí, tenemos ciertas fracciones de la sociedad que se han quedado, y lo que hay que hacer es todos tenemos que ir para acá, si no vamos a acabar bien en este mundo, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, somos dominadores y yo puedo comprar 20 celulares y entonces los voy a echar a contaminar, y tenemos que cambiar. Definitivamente el mundo como lo conocemos ahora no va a poder seguir si nosotros seguimos con el pensamiento que tenemos y con las conductas que tenemos. Claro, y... Ahora, sobre la mutilación estética, también tiene consecuencias sociales dentro de los animales, aunque sea estético y aparentemente, pues lo anestesiaron, no le duele, no se dan cuenta, no son vanidosos, para así decirlo. Fíjate que eso queda perfecto con el ejemplo del Coliseo romano. Los cortes de colas y de orejas en algunas razas, principalmente aquellas que eran usadas para la guerra, para pelear entre ellos o con los gladiadores, se les cortaba para que se fuera, hiciera la pelea lo más encarnizada posible, ¿no? Entonces lo que yo hacía es le corto las orejas, porque si el perro se está peleando y aquí el otro le muerde la oreja, pues ya se puso a chillar. Entonces si le corto la oreja, entonces se van a ir a morderse al cuello y entonces les hago arrugas y entonces que se sangren. Y eso que se hacía con los animales de pelea se sigue haciendo 2014 años después con anestesia, ¿no? O sea, y de todas maneras estás mutilando a un animal que necesita sus orejas para decir estoy contento, estoy amenazante, estoy triste, estoy enojado, tengo, ¿no? Diferentes cosas que hacen las orejas de los perros. Es antiético estar peleando animales, entonces ¿para qué le cortas las orejas a los mastines? ¿Para qué se los cortas a los pitbulls si no necesitas? O sea, no los vas a poner a pelear. Lo mismo pasa con las colas, ¿no? Y luego de ahí empezaron a tener 1500 por ahí, razas como los terriers, que antes se llamaban los perros de tierra. Los perros de tierra se les cortaban la cola porque se puso un impuesto por la punta de la cola del perro. Entonces lo que sucedía O sea, si con Santana había impuestos por ventanas y puertas, ahora por acá, la cola del por perro. la punta de la cola del perro. Entonces la gente que tenía dinero para tener a sus perros de jauría, imagina Inglaterra, el deporte nacional era la cacería de las zorras. Entonces estaban en sus caballos con sus sombreros de copa y todos muy elegantes, con 50 perros enfrente de ellos, listos para salir a buscar a la zorra, ¿no? Esos perros de jauría, la gente tenía la lana para pagar el impuesto. Entonces van a ver que estos perros siguen conservando su buena gana. Los perros de las esposas, que tenían pequeños perros que eran de muñequitas, ¿no? Que eran perros pequeñitos que tenían en las faldas, que andaban peinándolos para todos lados, pues también tenían la posibilidad de pagar el impuesto. Pero los campesinos no tenían. Entonces lo que hacían es decir, bueno, si el impuesto es por la punta de la cola del perro, voy a quitarle la punta de la cola al perro, ¿no? Entonces vamos a cortarlo. Y empezaron a cortar la cola de los perritos, ahora terriers, justo para evitarse este impuesto. Entonces el gobierno dijo, órale va, te voy a dar chance, siempre y cuando no cortes la cola con ningún objeto punzocortante. Entonces trataron de meterlos en super jaque, ¿no? ¿Con qué le corta la cola al perro si no puedo usar, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro, entonces llamaban al muerdecolas. Dejaban que pasaran 3 días para que los cachorros, los que iban a sobrevivieran, pero que todavía estuvieran muy blanditas las vértebras.
Y entonces al tercer día de nacidos llegaba el muerdecolas. Era un hombre que Y se con los dedicaba... dientes, sí, ¿Qué cosa? era el muerdecolas. Con los dientes cortaba la cola del cachorrito, y yo no sé cómo hacían para hacer un poco de hemostasia, o sea, además muy pequeños, y ya nos dejaba. Entonces, en la actualidad no tenemos impuestos por la punta de la cola del perro, no hay necesidad de cortárselas. Y sí te trae muchas consecuencias, porque si el perro quería decir tengo miedo y ya no le dejé un rabito así, ¿cómo te dice tengo miedo? Si tengo unos perritos que eran mis pacientitos que se peleaban mucho. Eran, para empezar, un antiguo pastor inglés, ¿no? Les dejamos el pelo, el fleco hasta acá. El pelo así todo esponjoso, ¿no? Largo, el pelo largo, blanco con gris. Entonces, no pueden ver las orejas porque el pelo está tan así que no alcanzamos a ver si las hicieron así o así o así, ¿no? No se ve si la pupila está dilatada o contraída porque les dejamos un fleco hasta acá. Y encima, esos perros se les corta la cola porque hay un dicho que dice o todos coludos o todos rabones. Hay ciertas razas de perros que tienen una mutación y algunos nacen sin cola. Entonces lo que decían es, pues como no les podemos pegar la cola a los que nacieron sin cola, vamos a cortarse a los que nacieron con. Y como la mutación es a ninguna vértebra, tú no le dejas nada de cola al perro. Entonces tengo dos perros que están intentando ponerse de acuerdo para ver quién es el dominante y quién es el subordinado, porque los perros viven en jerarquías lineales. Y no pueden, porque yo te estoy diciendo, oh, aléjate de mí, pero no lo veo. Y el otro dice, sí, aléjate tú. Entonces, como no nos podemos entender, claro, como no hay comunicación, la que te queda, el siguiente paso es la violencia, ¿no? Entonces puedes tener animales que estén sufriendo de violencia, ya sea que los buleen, ¿no? Que ellos sean agresivos o que no puedan decir lo que están sintiendo, porque nosotros les hemos cortado la cola de las orejas, porque ahora ya pasó tanto tiempo y ya nos acostumbramos a verlos mutilados, que ahora dices que porque se ve bonito. Exacto, no, tiene que ver mucho con la estandarización, que también tiene mucho problema cuando una raza, de acuerdo con los estándares, tiene ciertas características y lleva a la endogamia, ¿no? Para preservar esas características, ¿no? Que también es muy nefasto. Es un problema en que las llamadas especies de, bueno, los llamados perros de raza, pues son los perros que empiezan a tener más problemas congénitos, ¿no? Hay problemas de hipertensión arterial, hay problemas que, bueno, el caso concreto, por ejemplo, el bulldog no podría reproducirse solo, ¿no? O sea, son especies que hemos todavía hecho más su dependencia del ser humano, ¿no? Entonces, con respecto a esos animales, pues sí hay que, vaya, parece ser que todo indica que la diversidad genética es como la fuente, ¿no? de las mejores adaptaciones. Y lo que vemos muchas veces un perro que dice, oye, pues ese perro, ¿de dónde salió? Pues es un perro corriente. Bueno, pues ese perro corriente es el que mejor adaptado está a este ambiente, ¿no? Y es el que menos enfermedades tiene y el que, de acuerdo a su mapa genético, pues puede enfrentarse a más condiciones, a condiciones más adversas o climas más extremos, ¿no? Y un perro llamado un perro de raza, pues simplemente tiene poca variabilidad genética y es menos resistente, ¿no? Depende. Lo que dices en esencia es cierto. El problema es que los seres humanos todo lo echamos a perder. La idea es que no deberían de haber perros en la calle, ¿no? O sea, claro. Los perros existen en tanto que existen cerca del ser humano. Antes de eso eran lobos y punto, ¿no? Entonces los perros son animales que evolucionamos juntos, que domesticamos y que deberían de estar cerca del ser humano. Entonces no debería haber ningún perro en la calle, ni criollito, ni de raza, ni de nada, ¿no? Deberían de estar todos igual que los gatos dentro de las casas, porque tú no ves en la Ciudad de México o en el campo siquiera vacas sin hogar, ¿no? O sea, claro que no. Vacas, ¿no? Claro que no, ¿por qué? Pues porque te representan un valor. Los animales de compañía deberían de representarnos este valor no instrumental, ¿no? El valor que tienen, inherente el valor que tienen de los animales que nos han hecho llegar a donde estamos. Hay muchos estudios antropológicos que demuestran la importancia de los perros y de los gatos en la sociedad, ¿no? Pero bueno, la teoría de la zootecnia no es tan mala. La teoría de la zootecnia es, ok, yo ya domestiqué a un individuo y ahora necesito que este animal me ayude para hacer diferentes cosas, ¿no? Para llevar a los invidentes a ser independientes, para ayudarme a traer a los borregos que están del otro lado, yo no puedo correr tantos kilómetros, para ayudarme a buscar explosivos o drogas o acompañarme, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ok, no me sirve lo mismo un chihuahueño para pastorear que para acompañar a una persona de la tercera edad, por ejemplo, que necesita tener un estímulo para levantarse todos los días y vivir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar algunas características para obtener lo mejor de estos individuos. Y en teoría la zootecnia lo que debería hacer es
tratar de evitar enfermedades. Entonces, si yo tengo una enfermedad genética, debería de tratar de eliminarla, ¿no? Displasia de cadera, por ejemplo, en los labradores, en los pastores, etc. Entonces, yo trato de buscar líneas libres de la enfermedad para que el animal esté más sano, tanto físicamente, y ese fue un ejemplo, pero hay muchos otros, como mentalmente. Y entonces tratas de buscar el individuo más centrado. Si tienes un perro demasiado agresivo, entonces lo esterilizas y ese no se reproduce. Y deberías de no hacer endogamia, sino decir, ok, yo voy a necesitar sangre nueva, ¿no? ¿Por qué no voy a cruzar a mi perro con el perro de acá que no se parecen? Y entonces eso me va a ayudar a quitar estos genes malos, a traer estos genes buenos y tener individuos lo mejor posibles, ¿no? Esa es la teoría de la zootecnia. El problema es la práctica de la zootecnia, que ahí es donde ya llegamos justo a lo que mencionan, ¿no? En que yo digo, bueno, es que de verdad me encanta que tenga este color como bajita, ¿no? Y entonces me gusta el perro, el pomerania blanco, pero que tenga una manchita negra aquí y una acá, y entonces para eso lo voy a tener que cruzar con el tío y el primo, y entonces te acabas con la diversidad genética. Entonces lo que está mal hecho es la práctica de la gente que hace, hay criadores muy responsables, pero hay criadores que no lo son. Muchos de ellos no tienen la asesoría de un veterinario. A muchos veterinarios ni siquiera les importa, ¿no? O sea, eso es como, para nosotros es como bluff, y entonces yo no me voy a meter en eso. Entonces, la situación es que no hay regulación, ¿no? Debería de haber una regulación. No sea que, o sea, muy bien cuidado, porque si no nos va a pasar lo del pobre Marius, de la jirafita que mataron en el zoológico, ¿no? O sea, sí tenemos que tener una regulación de estas normas. En los gatos, por ejemplo, nadie hace inbreeding, no se hace consanguinidad. En los perros sí, en los gatos la gente sabe que eso no se debe hacer y no se hace, lo van haciendo muy pausadamente para obtener colores y así. Entonces lo que hay que hacer es regular, hay que obviamente crear una conciencia ética en los creadores y crear una conciencia en la gente que no es un creador, que tú no tienes el conocimiento para buscar eliminar enfermedades y buscar un temperamento perfecto. Si tú tienes tu perrita en tu casa, a tu gatito en tu casa, debes esterilizarlo sí o sí antes de la pubertad. Nada de, ay, es que pobrecito, necesita tener una camada porque si no se va a traumar, ¿no? Yo lo que ya habíamos mencionado, que normalmente estos perros, digamos, si vivieran digamos, en un modo feral, pues es que realmente no todos los perros se reproducen ni todas las hembras se reproducen, ¿no? Eso es un mito. Por supuesto. Es decir, no. Es que necesita. Sí, claro. No, Ese signo va a llorarse divino. mal, ¿no? Sí, claro. Sí, no lo necesita. O sea, es una falacia decir, ¿no? Que es... Y eso también es una antropomorfización, ¿no? O sea, con los hombres yo tengo muchos problemas en castrar a los machos, ¿no? Con las hembras no. Si tú le dices, oigan, tienen un macho y una hembra, se pueden cruzar. ¿A quién esterilizamos? Automáticamente los hombres te dicen, la hembra, ¿no? Entonces, oigan, por favor, podemos castrar al macho. O sea, literal, los hombres se agarran las manos, se tocan los genitales y me dicen, no, doctora, ¿por qué? No es pero ese no es usted. No, o sea, no es a ti. Me dicen, es que si no, primero tiene que saber que es el amor una vez en la vida, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que la gente dice, se teoría del amor, ¿no? Ok, sí, claro, para el amor es igual a sexo. O cómo funciona. Bueno, ya puedes analizar a la gente bien interesante con las respuestas que te dan cuando haces terapia conductual de los animales, ¿no? Pero sí, tenemos esta necesidad de que el perro tiene que tener un chorro de viejas, igual que el macho mexicano tiene que tener un chorro de viejas. O sea, proyectamos, ¿no? En el animal. Y es lo que tú dices, esa parte no la negamos, la afirmamos, ¿no? El animal debe ser así, como su dueño debe ser así, ¿no? Entonces viene ese problema, ¿no? Que bueno, ya podemos decir que a grandes rasgos, pues va concluyendo en que vivimos casi todas las urbes, sobre todo en Latinoamérica, pues son urbes superpobladas con animales que están en estado de condiciones de calle, de abandono, que mueren de distintas, de desnutrición, de atropellamiento, de exposición, personas que realmente se dedican a ser jóvenes, sobre todo muchos jóvenes que se han dedicado a hacer cacerías de perros nocturnas. Si no es el caso de Ucrania, no estamos hablando ahorita de la sublevación, sino un caso que cerca de cuando estaba haciendo la Eurocopa, claro, pues llevaban un horno itinerante en el que arrojaban a los animales callejeros, ¿no? Siempre que hay un evento público se hacen las limpias de vagabundos, ¿no? De animales. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que esta solución que podemos decir la solución nazi, ¿no? De exterminio total, de emplear los mecanismos para exterminar la vida, no es una opción en el caso sobre todo de los animales domésticos, vamos a decirlo en el caso del perro, concretamente del gato. Yo creo que es una gran ingratitud, ¿no? Del ser humano. O sea, es como no reconocer, no tener nociones de cómo es que el hombre llegó a ser lo que era, ¿no? Yo creo que es una ingratitud. Por supuesto. Y aquí yo siempre recuerdo mucho la frase del zorro que le dice
al Principito. Dice, tú vas a ser responsable siempre de aquello que domesticas. Claro. Y esto que estamos haciendo pues son actos de irresponsabilidad. Ahora, habría que incidir, ha habido casos muy interesantes, me parece que ha sido el estado de California, en el que dijeron, ¿sabes qué? Ya no tenemos una superpoblación de perros callejeros, vamos a prohibir la venta de estas tiendas, ¿no? Que el caso aquí de México ha sido, pues las tiendas que están en los centros comerciales, ¿no? Para no decir marcas, pero sí las ubican. ¿Sabes qué? Vamos a evitar también la reproducción en criaderos particulares, y si se va a permitir va a tener un control, una regulación muy estricta, ¿no? Porque no cualquier hijo de vecina puede o tiene el conocimiento para realizar esto. Tú ya mencionas que la zootecnia en este caso busca evitar que se siga perpetuando, ¿no? Una enfermedad. Y el caso ha sido ese, que se ha buscado reducir drásticamente, evitando la solución final, ¿no? Que hay casos documentados incluso con fotografía en México en que, oye, no todos tienen para un barbitúrico, entonces lo que se emplea, si no es la descarga eléctrica así colectiva en el patio con agua, pues es incluso a golpes, ¿no? Entonces, el tema, aquí podría decirse una consigna que muchas veces llevan en las marchas, dicen los animales, no solo te sientas mal, bueno, haz algo, ¿no? O sea, no solo sí, claro, nada más que sea pobrecito. ¿no? O sea, sí, sino claro. que sí podemos sentar, y en este caso a mí me gustaría preguntarte, nosotros o para las personas que podemos o que tenemos ya un animal de compañía en casa y queremos aprender más, porque realmente uno no nace sabiendo cómo interactuar, ¿qué nos puedes como comentar, ¿no? Para llevar a cabo la realización de este bienestar de nuestros animales, ¿no? Ok, déjame antes de contestarte la pregunta, dar 2 comentarios sobre lo que dijiste. No tienes que ir tan lejos a Ucrania. Cada antirrábico en este país tiene la consigna de matar 5,000 perros al año. O sea, es su cuota. Como el MP, su cuota de arrestados. Es su cuota de 5,000 perros al año, ¿no? Imagínense por cada antirrábico, ¿qué? La cantidad de perros que matamos. Por un lado, luego habías dicho otra cosa que me pareció súper importante. Recuerdo... La regulación. Lo de la regulación, claro. El punto no es regular a quien lo hace bien. O sea, bueno, sí, obvio. Regular a quien lo hace bien, no prohibirlo. Lo que tienes que tratar de atacar es todo la parte de la venta clandestina, ¿no? Porque el que lo hace en una tienda a lo mejor lo puedes regular. Y puedes decirle, ¿sabes qué? De verdad está mal lo que haces. Ve cómo tienes a los animales, vamos a cambiarlo, ¿no? Y como ellos están establecidos y pagan impuestos y todas estas cosas, a lo mejor hay elementos de presión para decir, ok, no puedes prender cachorros, no puedes tener 6 meses u 8 meses en una jaula, vas a darles un tiempo de 3 meses y si no, tú los pones en adopción. O les bajas el precio o lo que sea, ¿no? Y vas a darles más espacio y tienes que hacerles un programa de socialización y tienes que hacerle un programa de bienestar. Eso podrías hacerlo. Los obtienes de un criador responsable que esté dado de alta frente a la Federación Canófila Mexicana, que es quien nos rige, que traiga un chip, que tú registres quién se lo llevó, en dónde está el perro, y si el perro se pierde, entonces tienes como localizarlo, si el perro muerde, tienes como fincar responsabilidad sobre alguien. Eso podrías regularlo. No deberíamos de prohibir eso, porque si no vamos a acabar como las prohibiciones de alcohol. Y de hay que también reconocer, ¿no? Mucho de la tradición utilitarista ha sido reconocer que la prohibición de conducta simplemente va a hacer lo que se intensifique, ¿no? Va a aumentar la corrupción o va a intensificar, ¿no? Por otros sectores. Muestra de ello ha sido, yo soy partidario también, de esta prohibición que se ha hecho de las drogas, como es concretamente el caso de la marihuana, la prohibición que ya nos mencionan, ¿no? De los años 20 que pasan en Estados Unidos, en Chicago, ¿no? Sobre, aquí se le ocurrió prohibir la cerveza, ¿no? Sí. Bueno, y lo que va a generar es que va a generar un mercado, va a generar otros cotos de poder, y va a generar más corrupción, ¿no? Entonces el tema es afrontarlo, ver la complejidad que tiene, pero no por ser complejo rechazarlo, sino estar buscando formas, ¿no? Para estarlo regulando. Claro, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera de yo tengo un perro o tengo un hijo que me está pidiendo un perro, ¿no? O me está pidiendo un gato? Yo creo que aquí lo que podemos hacer primero es nosotros estar sumamente conscientes de que representa una vida, que no va a ser un mueble más y no va a ser el juguete temporal para entretener al niño, sino que va a ser un ser más de la familia, un integrante más de la familia. Lo siguiente es, en el caso de los perros, a lo mejor los de raza grande viven 8 o 9 años, los de raza pequeña pueden vivir hasta 15, 16 sin ningún problema, y en el caso de los gatos hasta 22 años a lo mejor, ¿no? Entonces, o sea, lo que deben de pensar es que no es un compromiso de aquí a un año. O sea, es muy común, por favor, no vayan a regalar animales de 14 de febrero, que ya pasó. Sí, por favor. Y alguna otra fecha, ni de Navidad, 10 de mayo, ni de Navidad. Ni de Reyes. Sí, o sea, no es una temporada para regalar animales. Porque, ¿qué pasa? Es muy común
se ve al animal con las características, no el fenotipo, cuando es cachorro, que inspira ternura, ¿no? Es algo innato, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? El perro va a llegar a cierta edad en la que ya no solamente ternura, ¿no? Requiere atención. Si tú no le das el tiempo, también no le dedicas el tiempo y no le instruyes las normas que debe de vigilarse dentro de tu casa, pues al rato, oye, es que el perro yo no lo aguanto, voy a tirarlo al parque o voy a ver a quién... Sí. En el mejor de los casos llega con alguien que sí es... No, sí, y es una responsabilidad constante porque los hijos se van emancipando y vas librando ciertas responsabilidades, pero aquí tienes que estar consciente que es una responsabilidad constante durante toda la vida del animal. No va a crecer, no se va a ir a la universidad, no. No se vaya Se no va a ir a emancipar. trabajar y nos vemos luego. Sí, eso es bien importante. Entonces, la decisión se tiene que tomar además en familia. O sea, si hay alguien, sobre todo mamá, no quiere tener al perro, no lo tengan. O sea, tiene que ser de verdad consensado y todo el mundo sabe que va a llegar el animal y no es de, es que es tuyo. O sea, el perro no sabe quién lo compró, quién pagó y quién sacó la American Express o lo que sea, ¿no? El animal es de la familia y todo el mundo tiene derechos y obligaciones con el animalito de compañía que llega y todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Ya vamos a suponer que sí, tenemos a la familia de acuerdo, lo pensaron muy bien, están, saben a lo que van, ¿no? Lo siguiente, creo yo, sería escoger al individuo que necesitas, ¿no? No al perro que quieres, no, yo quiero tener un bulldog, porque todo el mundo tiene bulldog y eso es un símbolo de riqueza, ¿no? Pero a lo mejor tú eres una persona súper deportista y el día que te quieres ir a la Jusco con el perro Ya se han de infartar. le da infarto, por supuesto, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es buscar cuáles son las características del animal que yo busco. Si quiero un perro súper inteligente, que sea más inteligente que yo y estar gastando energía mental con él. O quiero un perro tan listo, no me causa tantos problemas, pero que si yo le quiero enseñar algo, va a tardarse más tiempo, ¿no? Quiero un animal deportista, no tan deportista. Quiero que salga, quiero que no salga. Quiero que le voy a gastar tiempo en estarle cepillando el pelo o no lo voy a hacer. ¿Cuánto alimento estoy dispuesto a comprar para ese individuo más con nuestras reformas, ¿no? Sí, un poco favorables para... Claro. Sí, porque se piensa, y aquí quiero hacer un comentario rápido. Yo, alguna vez dentro de Facebook, ¿no? También salió el tema y estábamos discutiendo con algunos compañeros abogados y decían, no, yo veo que está muy bien el impuesto, ¿no? A la comida de los animales, porque ¿cómo hay animales que comen mejor que los humanos? Yo le digo, espérate, es que tú no estás viendo la complejidad del tema. O sea, tú estás pensando quizá en el mejor de los casos, pues en aquella persona que tiene varios perros y tú puedes considerar que está despilfarrando su dinero. Ok, pero otra cosa es que yo te quiero poner en contexto que hay muchas sociedades protectoras de animales, hay recolectores independientes que están buscando casa, personas que más o menos van al día con los gastos de la comida. Oye, de repente pagar este aumento así de la noche a la mañana, no estás hablando que compren 1 kilo de croquetas al día. Quizás es un costal por día, ¿no? Quizá en el mejor de los casos. Y sí va a afectar realmente, ¿no? Entonces yo quería, es que no lo veas de una manera tan simple. O sea, es un fenómeno más complejo y que para muchas personas no es un lujo. Oye, que el impuesto subió para toda la comida, no para la más cara o la más barata. Subió para todos y hay gente que tiene un animal por el amor al animal y de pronto una carga así, sí significa más trabajo, ¿no? Ahora, otra pregunta que me surge es, ¿qué tipos de conocimientos a los que ha llegado la etología deberían de ser accesibles para todo el mundo? Bajar de ese campo científico porque los animales son parte de la vida humana, ¿no? Fuera de lo científico. Sí, pues yo creo que todo debería de bajar, ¿no? Todo. Y la verdad es que creo que ahí vamos, ¿no? Yo creo que cada vez hay más programas de televisión que te muestran cómo es la conducta de los animales y cada vez hay más gente interesada en entender qué es por qué su perro hace esto, por qué el gato se rascó de esta manera y no de la otra. Y eso junto con la parte clínica, ¿no? Hablando juntando ahorita los dos temas, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Pues esterilizar a los animales, ¿no? Durante mucho tiempo se pensaba, es que los animales tienen que reproducirse. Entonces, justo la etología te dice, no es cierto. En una manada de lobos o en una manada de perros ferales solo se reproducen los alfa. Los de abajo nunca lo van a hacer, ¿no? Entonces la gente debe sentirse un poco menos culpable porque dice, bueno, ok, entonces no es que tenga la necesidad de verdad biológica de ir a buscar vieja. No la tiene. Bueno, entonces me siento más tranquila. Oye, pero ¿qué tal? Yo creo que se va a traumar. No se trauma. Bueno, pero clínicamente le puede dar cáncer si no es madre una vez. Entonces ya le dices, no
no pasa nada. La hembra no necesita reproducirse para que no le dé cáncer. Se le va a dar todavía muchas cosas por las que no sabemos sucede el cáncer, ¿no? Pero sí sabemos que hay un tipo de tumor que puede ser canceroso o no en la glándula mamaria, en la vejez, en las gatas y en las perras. Y si tú esterilizas antes de la pubertad, reduces la posibilidad de que tengan tumores al 0.5%. Te esperas un celo y empieza a subir al 8%. Y te esperas otro celo más y sube hasta el 26%. Y no le va a pasar conductalmente nada al individuo, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a saber estos hechos, ¿no? Y si tengo un macho, la próstata se le va a quedar chiquita y no va a crecer también en la vejez y puede tumorarse o tener piedritas y un chorro de cosas que además en los humanos, en los hombres, es muy fácil darte cuenta cuando hay un problema prostático porque van al baño cada rato, pero en los perros no. Cuando te das cuenta es porque el animal ya se tenía un tumor y era canceroso, ya le invadió el resto de los órganos. Entonces la ventaja de aterrizar la etología y de hacer mucho más pública también algunas cosas de clínica para que la gente lo entienda, es que empieza a decir, ok, entonces no estoy tan mal de tener un gato que no sale de la casa, porque no tiene a qué salir a la casa, ni a cruzarse, ni a enfermarse, ni a sufrir los horrores de los seres humanos. Puedo yo tener un ambiente controlado y ponerle repisas para que el gato suba, baje, brinque, y hay unas cosas increíbles, ¿no? Y le compro juguetes y le doy tiempo de calidad para que él haga ejercicio y entonces tenemos una convivencia del animal, no tiene problemas de conducta, no tiene... tiene una calidad de vida grande. Mi calidad de vida al llegar a la casa y hacer estas actividades con el gato también son maravillosas. Se me olvida el estrés del señor que se me metió hace rato en el semáforo, ¿no? Y yo creo que esto ha hecho que justamente la gente sea mucho más empática con los animales. Afortunadamente creo que sí hemos estado viendo un cambio, no solamente de antes. La verdad es que la gente decía las viejas locas del Pedregal, ¿no? O sea, que no tenían otra cosa que hacer, se dedicaban medio a ayudar a los animales. Esa idea enferma que la gente tenía de quienes ayudaban a los animales se ha cambiado y ya se pluralizó. Entonces ya dices, híjole, yo puedo ser un abogado que me preocupo por el animal y no tengo que ser una ama de casa que no tiene otra cosa que hacer, que no una cosa... O sea, ya es una preocupación horrible, ¿no? Multidisciplinaria incluso, por supuesto. ¿no? O sea, ya vas más allá de eso, ya se rompe el esquema de la señora de los gatos de los Simpson, del señor de los perros de los Simpson, y ya se está viendo de una forma, o sea, como una consigna política que también está reclamando que pues podamos tomarnos más en serio, ¿no? El bienestar de los animales, ya no considerarlos, ¿no? Por parte del derecho pues está el debate muy duro en por qué los consideramos como propiedades si no son cosas, pero no son humanos, o sea, están como perdidos ahí en un limbo también, sí. Aunque jurídicamente los consideramos eso, como propiedades. Por otra parte, en el derecho penal, pues son víctimas, ¿no? Entonces, bueno, una propiedad cuando es víctima, ¿no? Entonces, sí. es complejo. Cuando una taza que se rompió sufrió, ¿no? Sí, no, exactamente. Entonces, sí, la verdad es que sí, pero se socializan ya estos temas, ¿no? O sea, antes la gente no hablaba de los derechos de los animales, eso era como... Y aunque todavía tienes mucho conflicto entre personas que dicen, no, y las personas que dicen, sí, y unas que dices, bueno, vamos a buscarnos un punto medio, ¿no? O sea, hay diferentes figuras, ¿no? En las que podrían... O sea, lo importante es reflexionarlo, ¿no? Claro. O sea, no hay que considerar que es un tema menor, sino es un tema digno de mucha reflexión, ¿no? Y no solamente por parte de los filósofos que han sido pues de tradición anglosajona, sino que también ya continentalmente, ¿no? Se ha tratado ya el tema. Y es el tema, yo pienso que lo vamos a seguir viendo, ¿no? Entre cómo va a incidir la ética, cómo va a incidir incluso movimientos populares, movimientos sociales, ¿no? Hermanando estos estudios, los estudios de género también tienen su punto de contacto con los estudios de los animales. Hay que decirlo, o sea, no está reducido, no hay que pensar que, o sea, incluso lo que estamos mencionando, o sea, generalmente aquí en México pues llega todo como 30 años más tarde, ¿no? Entonces ahí vamos apenas, ¿no? En el tema. No sé si hay algún otro tema que quisieran como comentar o algo que nos quieras mencionar. ¿Qué actividades van a estar realizando este año? ¿Hay algún congreso? ¿Hay algo? Sí, bueno, ahorita estamos preparando diferentes cosas para la gente que tiene gatos, por ejemplo. Si no son veterinarios, seguro su veterinario les va a agradecer que les digan que hay cosas que hacemos. En la Facultad de Veterinaria tenemos una semana de los gatos y este es el 10º año que la hacemos. Al principio la gente nos decía, nadie va a venir a su plática, una semana oyendo cosas de gatos está loco, ¿no? Y ahora este año cumplimos del 4 al 7 de marzo es nuestro congreso, 10 años, ¿no? Y por ahí se tienen ya pensadas algunas cosas que vamos a hacer con CEIBA y con la UNAM, de cosas de adopción y de educación y yo creo que al final a lo largo de este año vamos a crecer muchísimas cosas. Entonces, si luego me dan chance de regresar a contarles todos nuestros planes y cómo vamos, ya les aterrizaremos muchísimas cosas. Perfecto.
pues bueno, lamentablemente pues se nos está terminando el tiempo, ¿no?, en esta emisión. Agradecemos nuevamente a la doctora que nos haya pues, compartido de una manera pues tan alegre, ¿no?, el amena. tema que ha trabajado, tan amena. Esperamos nuevamente, como nos menciona, que podamos nuevamente, ¿no?, en un futuro estar pues, cubriendo algún evento, tenerla como invitado o incluso, ¿no?, pues ya estar organizando alguna mesa multidisciplinaria, ¿no?, para tratar el tema que necesita ser tratado multidisciplinariamente, ¿no? No se puede quedar en la provincia de una disciplina, sino que debe ser, ¿no?, trans. Y bueno, pues los invitamos a que estén sintonizando este y muchos otros podcasts en el canal de Proyecto Grado 0, 0 con número, .podomatic.com. Asimismo, los invitamos a que estén revisando la revista del proyecto que tiene su en Facebook y en Twitter como Revista Grado 0 y en Twitter Revista Grado 0 con... También, ¿es número o letra? En 0 con número. Y si a veces les da flojera meterse al canal de Podomatic, pues se puede suscribir automáticamente en iTunes y cada vez que hay contenidos les van a ir llegando, ¿no? Entonces les agradecemos y reiteramos nuevamente que pues, se queden con nosotros en Proyecto Grado 0. Muchas gracias. Hasta luego.